entonces a Alberto Jiménez, Revolver, porque es importante el Revolver, ese es un nombre de guerra, que por supuesto nos va a hablar de una cosa que solo él sabe, por eso vamos a aprender mucho, que es un cyborg, y que tiene que ver eso con lo integral, ¿vale? Bienvenido. ¿Tú eres el cyborg acá? No sé. Bueno, luego lo vemos. Luego lo vemos. Bien. Gracias, Alberto. Bien, buen día a todo el mundo. Y vamos a ver si puedo explicar también. Luego lo voy a ver yo también, con vosotros. Bueno, al final parece que lo que voy a hacer es así mover. Ahora. Sí, ahora. Tengo directamente. Muy bien. Bueno, pues la cuestión básicamente es que cada vez, ¿qué tal se me oye? ¿Bien? Más o menos. De alguna forma nuestro mundo se va poblando, ¿no?, de seres, ¿no?, a través de la ciencia ficción, y cada vez más a través de la ciencia normal, pues nos va llegando, ¿no?, como seres un poco especiales, ¿no?, del futuro, ¿no?, que los robots, que ya son clásicos, los cyborgs, los transgénicos, otras identidades, ¿no?, la nosfera, el ciberespacio, todo esto, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un poco las diferencias que hay entre unos y otros, las analogías. Vamos a ver qué valoración se hace de ellos, y por supuesto vamos a ver qué es lo que Wilber, ¿no?, pues un poco dice al respecto. Y luego después queremos poner un poco en comunicación a lo que es la teoría de Wilber con otras dos teorías que yo creo que vienen al caso en este asunto, ¿no?, que son Donna Haraway, que tiene un texto clásico ya que se llama el Cyborg Manifiesto, el Manifiesto Cyborg, y luego Félix Guattari, que es un psicoanalista francés que, como sabréis, ha trabajado bastante con Deleuze, un poco en el entorno del postestructuralismo, y que de ahí, de alguna forma, yo propongo que un poco el pensamiento integral podemos sonsacar una serie de conceptos interesantes, ¿no?, y que quizá en la teoría de Wilber no ha podido recoger por falta de tiempo, no dado la amplitud, ¿no?, de la tarea que este hombre está abarcando en este momento, ¿no? Vamos a terminar hablando, vamos a hablar de la noosfera, como os había comentado, y comentaremos pues eso, que la máquina de alguna forma ya manda, y haremos una propuesta de meditación online. Los robots no hay mucho que decir sobre ellos porque ya los conocemos bastantes, ¿no? Así que nos hemos criado con estos nombres. Básicamente parece que el key del concepto de robot está en la retroalimentación con el entorno en el que se mueve, ¿no? Parece que las funciones básicas sí que hay una cierta consenso, ¿no?, en que un robot debería poderse desplazar, mover un brazo, sentir y manipular el medio, exhibir un comportamiento inteligente o al menos imitar, ¿no?, imitar ese comportamiento, aunque solo sea el de un animal, ¿no?, un robot, yo que sé, perro, un robot, lo que sea, ¿no? Bien, pues tenemos robots de este tipo, algunos bastante toscos, ¿no?, como nuestro querido Terminator, y aquí tenéis a Rachel, con otro corte de pelo, en Blade Runner, cuando la cogió Ridley Scott para... Si recordáis, aquí estaban haciéndola un test para ver si efectivamente era una replicante o no, o sea, el último modelo de robot. Entonces, la forma de saber si era un organismo artificial era ver cómo respondía su pupila cuando se le hacía una serie de preguntas capciosas, ¿no?, que tenían que ver con lo emocional, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo si dilataba o no la pupila, si se podía pensar que era una replicante o no. Y Harrison fue un especialista precisamente en detectar replicantes. Bien, sin embargo, pues aparte, digamos, de las sutilezas de esos robots, pues los robots que nosotros tenemos funcionando en nuestro mundo son estos, ¿no? Torpes. Bueno, tienen un brazo por lo menos, ¿no?, que parece que se mueve, o sea que... Y entonces parece que la palabra robot viene del checo robota, yo no lo sabía, me he enterado preparando esto. Que sepáis que esto y lo que hay en internet básicamente es un corte y pega de cosas que he ido cogiendo de un sitio y otro.
a las cuales pues, les he añadido un poco los nexos entre un punto y otro. O sea, que básicamente, es decir, lo reconozco y hago también con cierto orgullo de que uso digamos, la conciencia colectiva, ¿no? Y el saber colectivo, ¿no? Que por ahí ya funcionando en Internet. Entonces, bueno, pues lo que he visto curiosamente es que además, según viene el término robot y tal, explicado, yo creo que lo saqué de Wikipedia, termina diciendo, ¿no? Que los robota eran trabajadores alquilados, ¿no? Que parece que trabajaban en el Imperio Austrohúngaro y que estuvieron más o menos en activo hasta 1848. Curiosamente, ese es el año que daba la Wikipedia. 1848 es también el año de donde empiezan todas las revoluciones proletarias en Europa, ¿no? O sea, no en vano parece que bueno, pues si los proletarios se nos rebelan, habrá que ir pensando en otro tipo de esclavos, ¿no? En este caso los robots. También merece mencionar que Eugenio Trías, si a alguien le gusta el pensamiento de él, que hace también una serie de ciclos espirales, que en 1848 es un punto importante en el que termina una de sus espiras, ¿no? de desarrollo en este caso, del símbolo, ¿no? Luego Asimov llegó a postular 3 leyes de la robótica y que salían en bastantes de sus novelas, que sobre todo se basaban en que el robot no debe dañar a la humanidad, el robot debe obedecer las órdenes de la humanidad y el robot debe proteger su propia existencia, ¿no? En la película de Yo Robot, que es de donde he sacado a que no me acuerdo bien cómo se llamaba, lo que hacen los robots es que al final se sublevan y cuando le dicen, pero si no habéis respetado las leyes de los robots y tal, dice, no, dice, si es que realmente os estamos protegiendo de vosotros mismos, ¿no? Ya, pues joder, la verdad, pues puede ser, ¿no? A lo mejor nos hace un favor. En cualquier caso, parece que los robots ahora ya se están pensando en cosas bastante complejas, sobre todo por el caso de la miniaturización, ¿no? Que sean los nanobots y todo lo que es la nanotecnología, ¿no? Esto es una imagen de YouTube donde se ve un nanorobot acoplándose a una neurona para restaurar una sinapsis, ¿no? Es ciencia ficción, pero bueno, ya de alguna forma se está trabajando en ello. Y en este campo de la nanorobótica, pues se ve un poco ahí cómo se están uniendo 3 disciplinas de conocimiento, la física, la biología y la química, como veis confluyen en torno al año 2000, ¿no? Y en la cual surge la nanotecnología y bueno, pues un poco ahí parece que es un campo prometedor, al menos, de todo esto. No solamente robots, sino también parece que la nanotecnología lo que están haciendo es tocar la estructura molecular y la idea es de alguna forma pues crear moléculas que puedan servir pues, para el tema de la conversión y el almacenamiento de energía, lo que es tratamiento de aguas que estén a lo mejor contaminadas por petróleo, diagnóstico de enfermedades, fármacos. Luego está la cuestión de los transgénicos, ¿no? Que esa lidiamos con ella todos los días, buscando tomates en los supermercados, ¿no? Yo utilizo Lian, no sé si vosotros aquí lo comercializan. El Lian es el que no tiene transgénicos, es dificilísimo encontrar un tomate frito sin transgénicos. Ahora el Solís ha sacado también otro con refrito o algo así, que también dice que utiliza maíz no modificado. Bueno, en cualquier caso lo tenemos bastante al día y de hecho creo que ayer dieron la noticia del nacimiento de la primera niña que había nacido de alguna forma diseñada genéticamente para ayudar a su hermano que tenía una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis, aquí hay todo un problema ético, ¿no? Que está sobre la mesa. Básicamente la idea es que, claro, tú cultivas varios embriones y te quedas con el mejor. Y entonces el mejor tanto de cara al embrión como posibilidad de vida, como de cara también al hermano, ¿no? Claro, ahí de alguna forma hay mucho que decir. Yo creo que la respuesta está en la máxima moral de Ken Wilber. O sea, a poco que entremos a verla más adelante, ya yo creo que ahí da unas pistas interesantes, ¿no? Para resolver este tipo de temas
que cada vez van a ser más habituales. Bueno, pues llegamos entonces al cibor. Ya pues aquí a nuestro amigo Eduardo Manos Tijeras, que es un cibor romántico y demás. Básicamente, realmente no era cibor, era un robot, creo. Pero bueno, lo que sí que quiero un poco incidir sobre el tema este del instrumento, la prótesis indisolublemente integrada con el cuerpo humano, ¿no? Pues ahí de alguna forma, pues las tijeras, ¿no? Esta definición es de un jefe mío que cuando lo hicieron, cuando ingresó en la Real Academia de Medicina, el doctor Antonio Campos, y él mismo mencionaba a Eduardo Manos Tijeras, ¿no? en esto. La verdad es que es una figura bastante sugerente, por lo menos. Entonces, bueno, pues el mismo doctor Campos en este discurso inaugural pues daba un poco las líneas en las cuales estaban ahora mismo todo el tema de los implantes y de los fibos, esta unión entre el cuerpo y la máquina. Sería la conexión entre los nervios del muñón con manos artificiales y un aparato prensil, ¿no? Para poder articular a través de los propios nervios, ¿no? A través de las señales que transmiten nuestros nervios. El implante coclear, que reemplaza las células dañadas, ¿no? Del oído intermedio, y luego después también tenemos el implante retiniano, que es otra de las áreas en las cuales parece que se está trabajando con buenos resultados, en los cuales, bueno, pues ahí a base de microfotodiodos fotosensibles se logra restaurar retinas dañadas, ¿no? Por alguna forma suplirlas. Y igualmente se está trabajando en el ámbito de la ingeniería tisular. Se está creando tejido que luego después se pueda trasplantar, ¿no? A un cuerpo vivo, ¿no? Bien, entonces ahora quería hacer un poco, bueno, no iba a hacer un destape, más bien nos estaba pensando en vosotros, pero no, tampoco quiero hacer nada así espectacular, pero sí me gustaría ver hasta qué grado estamos involucrados con la tecnología, ¿no? Mi idea es que todos nos levantemos y veamos un poco, irnos sentando por, digamos, por tipo de tecnología que estemos utilizando. Entonces, quien quiera participar, que se levante y hacemos esta... Muy bien. El primer grupo por sentarse sería las personas que tengan implantes óseos, implantes dentales o implantes mamarios. Personas que se sienten. Vamos a ver con cuánto nos quedamos al final, personas con válvulas cardíacas protésicas, brackets dentales, que se sienten, por favor. Sí, los demás sentados, Andamos bien de corazón con lo que veo. Gafas, audífonos. Bien. Que ahí queda, lo que veis, móvil, reloj. No, encima, tiene que estar encima. Por favor, un aplauso para estas dos señoritas. No, ahí hay... Bueno, digamos que tenemos 4 seres humanos auténticos. Los demás somos cyborg. Bien. Mi idea es esa un poco, ¿no? Demostrar que... Yo no sé, casi me he quedado de pie. Es un poco demostrar que estamos viviendo con una total penetración con la tecnología, ¿no? No simplemente que la utilicemos con el IME, el coche, lo que sea, no. De alguna forma, nosotros somos ya fibos, somos tecnología. Bueno, pues esto, quería enseñaros alguna... Vamos a ver. Es un vídeo de YouTube donde se ve por dónde va todo el tema este de los implantes y de estas cosas. ¿No? ¿Dónde está?
hacia abajo. A ver, dime diciendo. Después el rojo, después el rojo. Ahora. Eso, ahí, bien. Porque se ha dicho que te quemas. No, esta no es, ¿eh? Ah, qué bueno, ya sabes. Sí, voy a hacerlo eso. Esta no es. Este. Lo siento, porque a lo mejor ya os habéis enganchado al otro, ¿o qué? Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que saltar al... ¿Por dónde lo pongo, Pablo? ¿Por aquí? Salta al otro lado. ¿Más arriba? Vale. Y ahora aquí abajo, ¿verdad? Vale. Tools or toys by simply using your mind. Well, that's the future, and the Silicon Valley company is leading the way. ABC 7's Alan Wong explains how it works and why everyone at the Consumer Electronics Show in Las Vegas was so impressed. This red wire takes the brainwave and feeds it into a device here. This patented device created by NeuroSky in Silicon Valley uses a mathematical secret that turns brainwaves into commands. We essentially created a bunch of different algorithms, one for each emotion. For example, the attention algorithm. Interfaced with a video game, you place the cursor on an object. A strong attention reading enables you to push or pull the objects. Well, let me grow toward you. A strong meditation reading enables you to levitate objects. My attention span level is no good. I can only float them. You have to practice gauging your level of concentration, also finding ways to disrupt this. Okay, let me levitate the desk. Now I'm gonna drop. Okay, ready? I'm gonna drop it. NeuroSky simply builds the brainwave reading component. Other companies like Ologic apply it to their products, like this robot. Stare at this bar graph and try to weld it up. What we were really the most excited about was that you could pretty much control any mechanical system using their technology. Now go for it again. Eventually, Ologic wants to use NeuroSky's technology to build thought-controlled robots for the handicapped and elderly. And that Bien. Entonces, como veis ya cada vez nos acercamos más, ¿no? a un poco de integración total con la máquina. Todas estas tecnologías, de alguna forma, las podemos ver desde varias perspectivas, ¿no? Arriba en la carita feliz son las más optimistas y abajo las más pesimistas. La más optimista es la del transhumanismo libertario, que yo diría más bien liberal, en el cual se supone que la tecnología por sí misma, desarrollándose sin ningún tipo de control, va a ofrecer oportunidades nuevas a la humanidad. Y luego después, en la más negativa, sería el bioludismo, que está en contra totalmente, ¿no? Como las escuelas luditas clásicas que están en contra de la tecnología, ¿no? Y a medias tenemos estas posgenerismo, transhumanismo democrático. Transhumanismo básicamente hace referencia, ¿no? a una especie como de evolución, un siguiente paso evolutivo, ¿no? de la humanidad. Y la singularidad tecnológica, que luego después ya hablaremos un poco más, de alguna forma, digamos, desconfía, ¿no? aunque no del todo, ¿no? de la tecnología. Como veis, el imaginario del transhumanismo, del transhumanismo es evolucionista. Y por tanto, Wilber pues, tiene una estaría cerca, ¿no? de estas tendencias, ¿no? Recordaros que Wilber precisamente dedica toda una serie de comentarios a Matrix, que yo no he podido oír, entonces pues tampoco voy a entrar en ellos. Si queréis alguien luego comentar algo, pues lo agradezco. Y lo que sí que tiene es una novela que es Wimeritis, que tiene un trasfondo tecnológico, es un informático que está en una charla, que le gusta a una chica que está allí, luego también la doctora no sé quién que está por el otro lado, tal. Y bueno, termina más o menos ahí con unas historias, con un ordenador que medio se hace autoconsciente y no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, y ahora pues, os canto al final, porque si no. La cuestión es que esta novela de Wimeritis, en lo que
que tiene que ver con la tecnología se enmarca en lo que son los clásicos de la ciencia ficción, de que el ordenador cobra vida o se hace autointeligencia y se hace con el control. Entonces ahí está 2001, Una odisea en el espacio y los demás, ¿no? O sea, el Tron, los juegos de guerra, Skynet, Terminator y Vicky al final, ¿no? De Yo Robot. Entonces, dentro de esta misma línea, ¿no? De que la máquina se hace autoconsciente, pues Wilber coge y le pega una vuelta de tuerca y no se queda corto, ¿no? Y dice, pues, y este párrafo es suyo, ¿no? Está en la página 447 de la edición castellana de Kairos. Dice, bueno, puesto que suponemos que las IIAs, o sea, inteligencias artificiales, deberán experimentar su propio proceso de evolución interior, también deberíamos admitir la posibilidad de que en algún momento, que quizá no llegue, no se halle muy lejos, lleguen también a experimentar la conciencia cósmica. O sea, que se van a iluminar los ordenadores. Y entonces, claro, él dice, si los ordenadores se iluminan, lo que con el efecto Maharaji, que ya sabéis que es el efecto este por el cual cuando hay un grupo de seres que de alguna forma tienen un nivel de conciencia alto, ¿no? Pues tiran como de un imán del resto de la humanidad. Eso harían las máquinas con nosotros, según esta novela de Wilber. Yo digo que cuando Raquel traigas a Wilber aquí, le tenemos que ir al centro de supercomputación del CESCA, porque está en una iglesia y todo eso que veis ahí son superordenadores y que están metidos dentro de una capilla, que parece ser que es de la... os voy a decir, pero tengo por aquí apuntar. La capilla de la antigua capilla de Torregirona, de la UPC. Entonces ahí está, y que sepáis que ahí es donde se están analizando muchos de los datos que están saliendo que se supone que tienen que salir del LHC, el tema de del colisionador de hadrones, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿y los 4 cuadrantes que dice del tema este? Bueno, en tanto en cuanto estas jornadas serán del cuadrante superior derecho, pues se supone que está ahí como parte de prolongación del cuerpo, ¿no? Hemos visto un poco antes con Alex, digamos, átomos, moléculas, tal, ¿no? Y de alguna forma todo el cuerpo humano, ¿no? Y hasta los cortes, ¿no? Y demás. Bien, pues como una prolongación a ese proceso podrían estar todas estas prótesis de las que estamos hablando. Sin embargo, está claro que en la teoría de Wilber, aquí abajo, está la tecnología, ¿no? Y veis que pone Foraging, Horticultural, Agrarian, Industrial, Informational. Entonces parece que de alguna forma ahí es donde ubica Wilber la tecnología, con lo cual parece que hay una... no sabemos muy bien qué pensar de esto. Una pista nos la está dando Donna Haraway, que nace en Denver, Colorado, y es profesora de Historia de la Conciencia y demás. Y en el manifiesto Cyborg, que se llama Manifiesto Cyborg, Ciencia, Tecnología y Socialismo Feminista en el siglo XX, pues denuncia la distinción humano-máquina y humano-animal. Luego, de alguna forma, esto tiene que ver con la intuición moral básica, que es la que os comentaba antes, que yo creo que puede sernos muy útil. Recuerdo, es la de proteger y promover la mayor profundidad de conciencia para la mayor amplitud posible de seres. El tema de los embriones, yo creo que está claro, ¿no? Cómo se dividiría aquí, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, la conciencia de un embrión no será la misma que la de la conciencia del hermanito que tiene 6 años, del niño este, ¿no? De alguna forma, así es como lo interpreto yo, ¿no? En cualquier caso, creo que la intuición moral básica de Wilber es quizá la piedra angular de toda su teoría, por lo menos para mí parece que puede ser muy útil, ¿no? Y muy fructífera. Bien, pues Donna Haraway, aparte de esto, denuncia el esencialismo, que básicamente dice cualquier teoría que declare identificar una causa
o constitución de identidad de género o patriarcado universal, transhistórica y necesaria. O sea, esto de la mujer con mayúsculas, ¿no? Pues de alguna forma ella lo denuncia, ¿no? Porque dice que al final hay mujeres que se quedan fuera, que no dan la talla, que tal, ¿no? Y entonces, bueno, yo pienso que es aplicable a todos los seres humanos, ¿no? De alguna forma, pues denunciar este esencialismo y reivindicar lo cibor, ¿no? Lo cibor como de alguna forma un proceso de evolución constante en el que nosotros también intervenimos, ¿no? La humanidad, con lo que podemos, con las tecnologías, o sentándonos a meditar, o con lo que sea, ¿no? O cantando, pero de alguna forma el cuerpo en construcción, ¿no? Bien, ella termina el manifiesto cibor con esto de prefiero ser una cibor a ser una diosa, ¿no? La diosa sería la mujer esa ideal que se halla, digamos, al inicio de la historia de la humanidad, y entonces ella termina diciendo esto: prefiero ser una cibor a ser una diosa. Esta es la tapa del libro, del manifiesto cibor, y en él tiene esta frasecita que también quería un poco leeros, porque creo que es importante, y que dice: el cibor es una especie de yo personal, posmoderno y colectivo, desmontado y vuelto a montar. Es el yo que las feministas deben codificar. Bien, pues el reloj sería también un ejemplo de la tetraemergencia, ¿no? De los cuadrantes. Hemos dicho que, bueno, realmente lo que dice Donna Haraway es que cuadrante superior izquierdo, perdón, el superior derecho, el cuerpo, y el inferior derecho, la tecnología, la sociedad, ¿no? Están unidos de alguna forma. Bueno, pues en el reloj también es otro claro ejemplo, ¿no? Y no solamente esos dos, sino los 4 cuadrantes se ven implicados por él, ¿no? Dado que Lewis Mumford, que es un filósofo de la ciencia, viene a decir que el reloj es la máquina maestra del capitalismo, o sea, que no es la máquina de papel. O sea, es el reloj que de alguna forma empieza a funcionar en los monasterios, ¿no? Entonces empieza a marcar el tiempo, empieza a parcelarlo, y ahí es cuando surge el concepto de espacio y de tiempo, tal como lo conocemos nosotros, y es además el concepto de espacio y tiempo que necesita el nivel naranja, ¿no? Que es el nivel de la industrialización, es el nivel de la racionalidad, del sistema capitalista y demás, ¿no? Pues bueno, volvemos a otra versión de los cuadrantes, más colorida, más así, y volvemos un poco a preguntarnos, bien, entonces, ¿qué hacemos con los cibor? La emergencia está muy bien, pero ¿no hay alguna relación entre el cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior derecho? Porque ahí a caballo está el cibor. Está cosas como esta, ¿no? ¿Os acordáis de antes de las Olimpiadas? Oscar Pistorius, que no le dejaron presentarse a correr con los válidos porque les podía ganar. Bueno, pues fue una cosa curiosa, ¿no? Como de alguna forma el cibor desbanca, ¿no? al hombre, ¿no? Entonces, ¿dónde situamos a Oscar Pistorius? Bueno, pues vamos a hacer un poco de memoria de dónde nos cuenta Wilber que vienen los 4 cuadrantes. Wilber dice, bueno, los 4 cuadrantes van a ser el yo, arriba a la izquierda, el self, ¿no? Abajo el nosotros, cultura, luego después sería superior derecho el cuerpo, ello, y el mundo medio ambiente, el its, que es un término que aunque exista como posesivo, o sea, como, digamos, este plato es de esta taza, es suyo, ese its, pero realmente tal como está utilizando Wilber, yo entiendo que no existe en inglés. Me parece que me da la razón. Pero que realmente en inglés ese its, ellos no existen. Entonces... Pero ya sé, claro.
no existe como tal. Entonces, bueno, pues claro, ahí dice, no, si realmente esto viene de una historia previa que está basada en las personas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera persona, ¿no? Entonces no tenemos 4, sino que en un origen tenemos 3. Y ahí tenemos el world. El world es el ello, es lo que está objetivamente delante de nosotros. Es lo, como había dicho Alejandro, lo escandalosamente evidente, o algo así, no había dicho. Y entonces, ahí ya lo vemos que está junto, ahí está activo. O sea, de alguna forma estamos viendo que la diferencia entre natural y artificial, pues bueno, tampoco es tan necesaria mantenerla para ciertas interpretaciones, ¿no? Al fin y al cabo, todo esto que Wilber nos da son herramientas, ¿no? Para entendernos, y es una escalera, ¿no? Que vamos utilizando, y él mismo lo dice, cuando lo has subido, pues la tiras. Entonces, bueno, pues veámoslo como tal, ¿no? Como ese tipo de herramientas. Estos 3 facetas que veíamos, ¿no? De el I, we and it, de alguna forma se arrastran en toda la historia de la filosofía. Y entonces con Kant tenemos la razón, la moral, el arte; con Hegel la ciencia, moral y ley; Habermas, Guattari, que es de quien voy a hablar luego, habla de naturaleza, entre comillas, que son suyas; Socius y Psique; y Wilber habla de it, you and I, ¿no? Bueno, Guattari tiene un texto que se llama Las 3 ecologías, en el cual plantea que hay una ecología medioambiental, una ecología social y una ecología mental, ¿no? Y todas, dice que bajo una égida ético-estética de una ecosofía, ¿no? Como veis, el tema decía antes que la naturaleza él mismo la ponía entre comillas, y realmente porque, claro, no se está refiriendo a la naturaleza como los árboles, los bichos y tal, ¿no? Sino que está eso y está todo lo demás, o sea, todo lo que es objetivable, que está delante de nosotros y somos nosotros mismos, de alguna forma, ¿no? El coche, la mesa, el tal, este ordenador. Y sigue en su texto las 3 ecologías y llega en un punto a hablar de regímenes semióticos. Y para mí me parece un concepto interesante, y entonces, porque estos regímenes semióticos parece que aceptarían a ese cuadrante inferior derecho, que es al de lo colectivo exterior, y entonces ahí habla de unas semióticas económicas, jurídicas, científicas y de subjetivación. Bien, es verdad que cuando hablamos de semióticas, y es un poco, ayer hablando con Raquel, lo apuntaba ella, parece que estamos hablando de lenguaje, de significado y de alguna forma de cuadrante inferior izquierdo. Pero en este caso yo creo que es bastante evidente que estamos hablando del inferior derecho, en tanto en cuanto se habla de economía, de jurisdicción, que al fin y al cabo son leyes que están escritas, que son objetivas, que todo el mundo son verificables, contrastables y tal, las técnicas científicas, y luego después una subjetivación de la que él habla, la que él mete la arquitectura, el urbanismo, los equipamientos colectivos, que sin duda pues vienen a marcar mucho la forma de vida de una sociedad, la cultura en donde la persona se desarrolla y todo esto, ¿no? Bueno, esto yo propongo que sería algo quizá parecido a las líneas de desarrollo que Wilber estipula sobre todo para el cuadrante superior izquierdo. Wilber, a partir del concepto de inteligencias múltiples de Howard Gardner, lanza pues una serie de temas que son las líneas, que de alguna forma vienen a responder a la pregunta de en qué cosas soy bueno y en qué cosas no soy tan bueno. Entonces ahí hay una línea emocional, una línea ética, cognitiva, bueno, y moral también. Hay diferentes obras, hay más, hay menos, o sea que de alguna forma
responde a en qué cosas soy bueno y en qué cosas no soy tan bueno, ¿no? De alguna forma también podemos pensar que en las sociedades se las puede preguntar eso. En qué cosa es buena una sociedad o en qué cosas no son tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente plantearlo aquí como, no sé, como una pregunta, ¿no?, a la comunidad integral, ¿no? Si realmente puede ser un elemento útil, ¿no?, para hacer algún tipo de análisis posterior. Igualmente, Guattari habla de los tipos de subjetividad y el término de tipos es suyo. Me he pensado, bueno, ¿y estos tipos de subjetividad tendrán que ver con los tipos de los que habla Wilber, masculino y femenino? Entiendo que esos tipos de Wilber, o voces también los llama, se aplican a los cuadrantes superior, tanto derecho o izquierdo. Aunque, bueno, ahí no sé si lo hemos de acuerdo, pero yo pienso que de alguna forma se podrían aplicar a los tipos superior e izquierdo, en tanto el género, pues hay una parte, digamos, que sería física, hormonal, y hay otra que tendría más que ver con la cuestión espiritual, subjetiva, ¿no? A los inferiores también. Bueno, luego nos lo explicas. Y sin embargo, bueno, estos tipos de subjetividad parece que los podríamos aplicar a los inferiores, en tanto en cuanto están haciendo referencia a colectivos, ¿no? Entonces, él habla de que hay tipos de subjetividad, que uno son de las capas dirigentes, de las clases asalariadas y de la masa no asegurada. Bueno, de alguna forma son tres categorías ahí que no sé si pueden ser más o menos útiles. Para terminar con Guattari, lo que hacemos es, os leo este texto que yo creo que es muy interesante y sobre todo que viene muy al caso. Dice: el inconsciente solo permanece aferrado a fijaciones arcaicas en la medida en que ningún comportamiento tire de él hacia el futuro. Esta tensión existencial se realizará por medio de temporalidades humanas y no humanas. Por estas últimas entiendo el desplegamiento, o si se quiere el despliegue, de devenires animales, de devenires vegetales, cósmicos, pero también de devenires maquínicos, correlativos de la aceleración de las revoluciones tecnológicas e informáticas. Así es como vemos desarrollarse ante nuestros ojos la expansión prodigiosa de una subjetividad asistida por ordenador. Y ahí es donde sobre todo quiero llamar la atención, lo he puesto en rojo, subjetividad asistida por ordenador, ¿no? De alguna forma creo que yo creo que todos venimos un poco aquí, quizá en todo el movimiento integral pesa mucho quizá ese cuadrante superior izquierdo, ¿no?, donde está la subjetividad individual. Bueno, pues que tengamos muy en cuenta que todo el entorno actual de Internet y demás pues pesa mucho, ¿no? Y podemos utilizarlo para, digamos, para bien, ¿no? Y de ahí saltamos al concepto de noosfera, desde esta subjetividad creada por ordenador, porque realmente la noosfera viene a ser eso, ¿no? O sea, son un conjunto de seres inteligentes con el medio en el que viven, como dice la Real Academia de la Lengua Española, y que durante toda, digamos, la historia han sido escuelas de pensamiento, comentarios de textos, bibliotecas, etcétera, ¿no? Las sectas de las diferentes religiones y todo eso, ¿no? Luego ya con la llegada de Internet, pues básicamente hay 4 grandes pasos que vienen a decir algunos de los pocos, digamos, que han estado en el nacimiento de Internet, ¿no? Que es básicamente un primer momento donde se enlazan computadoras, más adelante se enlazan las páginas web. Ahora se está empezando a enlazar datos, que por eso habéis visto tanto lo del RSS, ¿no? RSS, ¿y esto qué es? Y tal. Básicamente se trata de eso, ¿no? O sea, quitamos todos los adornos de la página, nos quedamos con el dato como tal, ¿no? Y ese dato lo puedo incorporar yo a mi discurso, a mi texto, a mi lo que sea, ¿no? Un poco más adelante se van a enlazar conceptos, y eso es de lo que va la web semántica, la web 2.0, toda esta historia al final aquí es eso, o sea, la idea es que se puedan enlazar conceptos. Lo que es la noosfera, este concepto es un concepto de un ruso que se llama Vladimir Ivanovich Vernadsky, que luego esto retoma a Taylor de Chardin, que ya nos suena mucho más en las obras de Wilber, ¿no? Y que de alguna forma pues, lo meten dentro de un contexto de evolución hacia un punto mega y todas estas cosas, ¿no?
Bien, pues esa web semántica de la que os comentaba se basa sobre todo en ontologías. De hecho, me parece que el término WL es algo así como ontology, no sé cuántos language, ¿no? O sea que utiliza las ontologías como una forma de articular relación entre textos, ¿no? Bien, es verdad que el término ontología aquí no tiene digamos, el uso que tiene en filosofía. Ontología más bien son como categorías o unos sinónimos, una serie de términos que guardan ciertas analogías, y en base a eso pues se mejoran búsquedas, se mejoran un poco comunicación. Ya habréis visto a veces en Google que metes algún término y te sorprende porque y este término no está aquí, ¿no? De alguna forma está utilizando ontologías, está utilizando este tipo de tecnología. Hay quien dice que esto es muy prometedor, que se puede ser una especie como de inteligencia artificial y tal. Yo más bien sospecho que no van a ser tan prometedores, que va a tener un cierto uso. De hecho, por ejemplo, algo muy similar es la traducción mecánica y sigue siendo un desastre y se ha invertido mucho dinero en ello y hay muchos años de desarrollo en ese tema y IBM está muy metido y sin embargo sigues traduciendo algo y no te enteras de nada. O sea, ¿por qué? Porque es que claro, al final el pensamiento plasmado en el lenguaje escrito es mucho más dúctil de que cualquier máquina pueda traducir, ¿no? Y yo no digo que algún día se vayan acercando las cosas, pero actualmente el tema es mucho más difícil de lo que nos creíamos. Por eso estas ontologías de las que comento y esta web 2.0 tampoco creo yo que vaya a ser yo qué sé, ¿no? una cosa que nos acerque la inteligencia artificial y nada de esto, ¿no? Y bueno, quiero terminar con bueno, no terminar no porque me quedan 3 transparencias o 4, pero vamos por rápido. Este gráfico que por favor os pido mucha atención porque es un poquito complicado. En este gráfico lo que se pretende es demostrar que los cambios en el universo se van acelerando. Entonces, nosotros digamos que estamos ahí situados en la esquina de aquí abajo a la derecha y que luego según vamos retrocediendo son bloques, digamos, de años que van aumentando en forma logarítmica. El primer bloque, el primer rayo de ahí que vemos 10 elevado a 2 serían hace 100 años. El siguiente, 10 elevado a 3, sería hace 1000 años. El siguiente sería hace 10.000 años, 100.000 años, 1 millón de años, 10 millones de años, sucesivamente. Como podéis comprender, no es una escala lineal, sino que, por decirlo así, cada vez esto se van haciendo las distancias mucho más grandes, ¿no? Lo representamos así para no tenernos que ir a la Plaza de España. Lo mismo es aplicable al eje vertical, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos, aquí abajo serían más o menos 10 años, 100 años, 1000 años, y ahí arriba del todo, pues ya ni los sé interpretar, no sé cuántos miles de millones de años, ¿no? Y lo que representa es el tiempo que transcurre hasta el siguiente cambio de paradigma, el siguiente evento significativo. Y entonces luego después en el gráfico se representan los eventos significativos en la evolución del universo, según estas personas de aquí. Entre ellas está Carl Sagan, y está la Enciclopedia Británica, y está el American Museum of Natural History, y otra mucha gente que no conozco. Jan Heyman, Davis Nelson, John Tal, bueno, un montón de gente. Bien, pues alguien se ha tomado la molestia de decir, bueno, pues vamos a representarlas cronológicamente. Y curiosamente, esto es lo que obtenemos, una línea recta. Esto significa que el cambio se está acelerando a un ritmo salvaje. Y que de alguna forma podemos prever que dentro de nada podemos llegar a una aceleración infinita, podríamos decir, ¿no? Estamos hablando en términos logarítmicos, asintótica, ¿no? Al infinito. Bien, esto es de alguna forma, esto es lo que decía la teoría de la singularidad que os decía antes. Y básicamente la teoría de la singularidad, el hombre viene un poco inspirado en lo que es la teoría de los agujeros negros, en el que dice que a partir de un cierto punto, o sea, la fuerza gravitacional es tal que todas las leyes físicas previas no sirven de nada, ¿no? Y ya todo tiene infinito. Entonces, lo que dice un poco la teoría de la singularidad es que la tecnología puede pasar algo similar. O sea, que de repente llegue un punto que ya sea de alguna forma tenga su propia ley, su propia lógica o ilógica, que es lo que
lo que yo pienso, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que, bueno, que ese momento de alguna forma ya ha llegado, ¿no? La máquina ya ha tomado el control, ¿no? Este es el Terminator, que está controlado, ya sabéis, por Skynet, que es la tal, y ahí está todo destrozando la humanidad. Bien, pues ese momento ya está aquí, pero la máquina es tonta, básicamente, ¿no? Ves aquí estos señores que miran, ves aquí en la bolsa de Nueva York, y ¿qué está pasando? Que no se sabe, esto baja, ¿por qué baja? Si es que resulta que han inyectado no sé qué, tal cual, ¿no? O sea, toda esta crisis financiera básicamente es que la máquina ya se manda o no manda, ¿no? De alguna forma, lo que sí que es verdad es omnipresente, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma la especulación de unos cuantos, uno aquí, otro allá, no sé qué, pues ha ido generando todo un sistema basado, pues eso, en un intercambio muy ágil, ¿no? de impulsos a través de las redes de ordenadores y de los sistemas bancarios. Y entonces, joder, pues no sabe qué es lo que está pasando, ni por qué sí, ni por qué no. Hay unos que se están forrando, pero ¿dónde está ese dinero? Pues nadie sabe dónde está. El caso es que estos tíos lo tienen en los paraísos fiscales, o sea que en algún sitio sí que está, pero tampoco se sabe qué. El Vaticano dice, pues yo invierto en oro, pues me compran el bono este 1 tonelada, pues venga. O sea que la máquina manda, pero es tonta. Y entonces, claro, es un problema, porque es tonta. Luego después tiene la rémora de lo mecánico, o sea, que sigue comiendo el petróleo, o sea, nada de que los universos estos tecnológicos que eran tan maravillosos, nada, o sea, seguimos con los coches y tal, y me ponen más petróleo, no sé qué, y luego ni siquiera la máquina está bien diseñada y disipa, ¿no? Esto se va recalentando y estamos a lo que estamos, ¿no? Con lo cual, pues estamos con un problema. Y lo tenemos que aceptar, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Aceptarlo con esta idea, ¿no? Más o menos, ¿no? La de Teilhard de Chardin cuando dice creo que el universo es una evolución, creo que la evolución va hacia el espíritu, creo que el espíritu se realiza en algo personal. Pero también teniendo en cuenta lo que dice Wilber, que un mal final también es posible. Dice, la bondad original no se encuentra en el pasado, sino en el futuro, y que para conectar con ella no es necesario regresar, sino que todavía debemos aguardar su nacimiento, si la humanidad no acaba abortando antes todo el proceso. O sea, que esa posibilidad está ahí, y esa posibilidad yo creo que todos estamos de acuerdo. Y eso es lo que de alguna forma propongo que cuidemos muy mucho, ¿no? Como la tecnología, para que no se nos desmadre más de lo que ya está, ¿no? Que no entremos en ese momento de singularidad. Parte de ese control democrático que tenemos que hacer un poco en nuestro día a día, las organizaciones, a través de como podamos, propongo un pequeño juego, no ahora, sino ya será a partir del lunes, que sería una especie de meditación online. Lo que pasa es que he cambiado el on y le he puesto online. Entonces, y eso es utilizando el Messenger. La idea es que aquellos que trabajéis con ordenadores ahí sentados todo el día, pues podemos hacer alguna cosa que introduzca un poco de conciencia en nuestro día a día. Esto a mí me ha venido la idea un poco en la época, yo no sé si vosotros llegasteis a conocer las comunidades del Arca, que eran wilberianos, y entonces cuando estábamos trabajando allí la tierra y tal y cual, pues tocaban la campana cada hora, y entonces, perdona, gandianos, siempre me... Y entonces tocaban la campana y en aquel momento todo el mundo dejábamos ahí los aceros y tal, porque solamente utilizábamos herramientas así muy sencillas y la idea era tomar un poco conciencia del momento y estar, ¿no? Vale, pues lo mismo podemos aplacarlo en el entorno, digamos, de oficina, que trabaje con los ordenadores. Y entonces mi idea es que, por ejemplo, a las 10, GMT+1, pues hacer esta pequeña práctica, ¿no? Consistiría en discretamente, claro, bajar los ojos, ¿no? Hasta algún punto. Yo creo que puede ser muy útil las lucecitas de los LEDs, ¿no? De la propia electrónica, que viene a ser una especie como de pequeño mandala. Y centráis ahí los ojos sin que vuestros compañeros, por supuesto, haya dormido, ¿no? Y se respira 3 veces tranquilamente y centrando la atención debajo del ombligo. Quien tenga mucho jaleo, bueno, claro, si estás atendiendo a alguien en la cola no puedes hacerlo, por supuesto, tienes que esperar a tal, ¿no? Quien tenga mucho jaleo puede, de alguna forma, acompañar esto con un mantra, que sea más fácil. Y luego, cuando termine, tiene que lanzar al grupo
que está de alguna forma haciendo la práctica con el Messenger, tiene que lanzar una señal, ¿no? Una especie de amén, una especie de blessing, ¿no?, a la humanidad. Y puede ser un mantra que hayas podido utilizar, o puede simplemente una letra, una inicial, una O, una B. Simplemente saber que hay ahí una serie de gente que está poniendo conciencia, ¿no?, en su vida, ¿no?, y que nos apoyamos nosotros. Bueno, para más información respecto a esto, que está inspirado en esta frase de Wilber, dice: la tecnología no es un sustituto de la trascendencia, sino una ayuda muy apropiada para fomentarla. Pues más información sobre esta propuesta de proyecto, pues la tendréis, o ya la tenéis, por lo menos en mi blog la tenéis, en la asociación. En cuanto Pablo y yo nos remanguemos al tema, pues lo hacemos. Y nada, con esto ya termina. Gracias.